Aguirre Cosio. No. Almaraz Moreno. Alvarado Espíndola. Presente. Ángel Sánchez. Ángel Sánchez. ¿No? Ok. Ángeles Orozco. Presente. Cabello Ávila. Presente. Camacho Pérez Adriana. Castillo Galnares Yasmín. Presente. Castillón Morales Mónica Alejandra. Presente. Cervantes Amaya Tania Celeste. Presente. Cortés Centeno. Cortés Centeno, Jaciel. Díaz Yáñez. Presente. Díez Marina Ledesma. Presente. Espinosa Hernández Ariana. Presente. Fourrey Arias Desiré. Fuentes Arce Laura. Fuentes Arce. Gamis Sandoval Darío. Gamis Sandoval Darío. García Fernández Alexia. Presente. García Sámano Mariana. Presente. Gaviña Mancera Valerie. Presente. González Murguía Guadalupe. Presente. González Segundo María. Presente. González Vizcarra Ana. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Gutiérrez Castillo Vania. Presente. López de la Cruz. Luján Ramírez Carla. Luján Ramírez Carla. Mancilla Cots Guadalupe. Presente, profe. Márquez. Profe, Carla ¿Sí? dijo que hoy se iba a ausentar porque falleció su abuelito. Ok, necesito que, como es de causa de fuerza mayor, que por favor le avise al director, ¿no? Sí. Para que me den la instrucción de la justificación. Mata Licea Briseida. Presente, profe. Méndez García Rodrigo. Presente. Presente, profe. Montano Moreno Fátima. Montano Presente, Moreno. profe. Moreno Escalona Rodrigo. Presente, profe. Mosqueda Mejía Abigail. Mosqueda Mejía Abigail, ¿no? Navarrete Núñez Lisset. Olvera Holguín Diego. Olvera Holguín Diego. Ortega Hernández María Fernanda. Paniagua Parra Silvana Sofía. Paniagua Parra. Pérez Zavala Amanda Yasmín. Presente. Piña Amador Georgina. Presente. Rayas Juárez Karen Natalia. Buen día, presente. Buenos días. Robles Rodríguez Diana. Presente. Sámano Hernández Alín. Presente. Sánchez Juárez Paulina. Silva Doñate Juan Diego. Presente. Sí, me acordé ahorita que le pasé lista. Tapia Fernández Ana Paula. Presente.
Valencia Berecochea Valeria. Presente, profe. Yáñez Martínez Verónica. Yáñez Martínez Verónica. Zúñiga Nogués Abel. Presente, profe. Y Jordan Caballero Caridad Daniela. Jordan Caballero Karina Daniela. ¿No? ¿Alguien que me haya faltado que crea que no le puse? ¿No? Ok. Bueno, vamos a comenzar primero con unos avisos. Déjenme compartir la... Profe, disculpe, una pregunta. Uh-huh. Ok, es que pensé que no me había escuchado porque mi internet está fallando mucho porque están arreglando unas antenas. Entonces escucho muy cortado y quería saber si me escucha a mí bien cuando paso lista. Soy Castillo Galnares. Castillo Galnares. Sí, sí estás. Ok, gracias. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ya se ve. Ok, ya tienen aquí cargados los materiales extras que vamos a utilizar. Primero, en las siguientes sesiones, el alfabeto fonético internacional, ya les indicaré yo cuando lo vayamos a utilizar. La idea sería que la siguiente sesión ya comencemos a trabajar con este alfabeto, pero también tienen los videos que hasta ahorita hemos visto, ¿no? El primero, que sería el de la historia de la lingüística, el que vimos la primera sesión, y el de la onda. Ciencias son física, sonido, energía y ondas para quien lo quiera revisar. También nos dieron la indicación de que pidiéramos como entregable una constancia que aparentemente les están pidiendo. No sé si en todos los cursos están pidiendo la constancia, pero hay que subir la constancia sobre el curso de Integridad Académica y Prevención del Plagio. La fecha límite sería el 15 de octubre del 2021 a medianoche y nos están pidiendo que la suban. Me imagino que ellos van a estar monitoreando que se cumpla con este requisito, entonces por favor les pido que para a más tardar el 15 suban su constancia de integridad y prevención del plagio. Creo que ya es todo. Sí. Profe, ¿Sí? es que mi compañera Abigail sí está en clase, pero no sé si le puso asistencia porque su micro no sirve, pero mandó mensaje al grupo, solo Y para... no puede, tampoco puede escribir en el chat. Sí, ya escribió. Sí, creo que si le puse asistencia, ¿tú me ganas? No, perdón, Zúñiga no, porque Zúñiga es Abel. ¿Es Mosquera Mejía o quién es? Sí, Mosqueda Mejía Abigail. Ah, no está. ¿Tienen habilitado el curso en Blackboard? Técnicamente creo que si ustedes van, no sé si tengan también esta pestaña que dice cursos. En esta lista ustedes tienen los cursos en los que están inscritos. Y aquí les debe aparecer el curso sobre integridad académica. Abigail, si me puedes hablar otra vez, por favor. Por el chat. Ok, nada más para saber que estabas, porque como abogaron por ti, no supe si estabas o no. ¿Alguien levantó la mano? Dime, Tania. Yo, profe, igual sobre la duda del certificado, bueno, de la constancia, cuando
lo seleccionas, sale imprimirlo, pero no sale en sí guardarlo. Y si le das guardar, te baja te baja el sitio web. O sea, te baja la página en internet, en una página web. Entonces, no sé si le entregamos eso o cómo le hacemos porque no hay otra forma de guardarlo. ¿Todos saben cómo convertir en PDF los documentos cuando están a punto de imprimirlos? Mm, Porque en la propia pestaña donde les aparece la impresión, ustedes pueden escoger en donde dice impresora, les aparece, no sé si en todos los casos, por lo menos en la mía así aparece, pasar a PDF, o incluso cuando tienen una constancia en bueno, es que yo ocupo el sistema Mac, entonces en la misma pestaña aparece abajo convertir a PDF o guardar como PDF. No sé si tengan esas opciones en la impresión. Les muestro dónde está eso. Bueno, esos eran los anuncios. Voy a mostrarles eso con la presentación, cómo se realiza esa parte para que empecemos con los temas. No, la pantalla no. No, sí les tengo que mostrar la pantalla. Cuando ustedes le dan clic aquí donde dice imprimir, yo no tengo aquí conectada mi impresora, pero si le dan imprimir, ustedes tienen la posibilidad aquí, a veces en donde dice impresora, les aparece la opción para convertir a PDF, para que ustedes puedan convertirlo a PDF, o en su defecto, les tendría que aparecer una opción que diga PDF y guardar como PDF. Y ustedes así pueden guardar los elementos de Internet como PDFs. Por lo menos los que están como hojas, ¿no? Que pueden imprimirse como hojas. ¿Vale? ok, muchas gracias, profe. Subir ese PDF a la plataforma. ¿Ya ven mi presentación? Sí, profe, yo la veo. A ver, díganme si cuando paso la diapositiva pasa la presentación, porque tengo ese problema con Teams aquí. ¿Pasó la diapositiva? No. No, profe. ¿Cómo estudiar los sonidos del lenguaje? A ver, otra vez. A ver, me dicen si ahora sí pasa o no. ¿Pasó? No. No, profe. No. Ahí ya pasó. Ahí ya pasó. Lo tengo que... Abro la diapositiva y la pasa, pero no la pasa cuando hago grande el... Ok, vamos a compartir en este caso la pantalla.
Ya la ven todos, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Álvarez Espíndola. Álvarez Espíndola. Álvarez, no te escucho. Álvarez Espíndola, ¿estás o no estás? Profe, dice Karina que no podía entrar. Sí, ya lo vi. Carla Miranda, Alvarado Espíndola. Perdón, profe. Ando Eh, aquí en problemas. Pero no soy Álvarez, profe. Perdón, Alvarado. Eh, háblame del circuito de la comunicación. ¿Qué es lo que vimos con relación al circuito de la comunicación? Circuito de la comunicación, bueno, es lo que transmite el mensaje, es más o menos como el tema principal, de ver quién es el transmisor, quién es el comunicador, bueno, que llega el comunicador, y es la señal que transmite el mensaje. Bueno, el sonido. Dame los 5 elementos del circuito de la comunicación y cada una de sus definiciones. Ay, es el comunicador. ¿Hablamos de comunicador? Bueno, yo sí lo tengo así, pero no sé. A ver, ¿cómo definimos al comunicador? ¿O cómo lo definirías? Bueno, yo lo definiría al que da pues el mensaje, ¿no? Que va a transmitir el mensaje, o el sonido. ¿Y luego? El otro es la transmisión, que es para transmitir el mensaje. El otro es ¿Cuál sería el error de la definición que me acabas de dar? Transmisor para transmitir el mensaje. ¿Dónde está el error de tu definición? no, yo creo que sería transmisor, ¿no? El error está en que no puedes definir una palabra con la misma palabra, ¿no? Entonces, Okay. transmisor, transmitir el mensaje, no me estás diciendo. Bueno, es que como digo, dar el mensaje, ¿no? ¿Sería mejor o no? ¿Y los demás? Nada más me has dicho 2, faltan 3. Y bueno, no, considerando que tal vez estés equivocada, me has dado 2 nada más, ¿no? ¿Los otros 3 cuáles serían? Ay, pues ay, oye, bueno, lo que es el, el ambiente, pues la verdad. El ambiente. Entonces, ¿están de acuerdo? Bueno. Ok, a ver, no te preocupes. Vamos con Ángeles Orozco. Circuito de la comunicación, Álvarez Orozco. Me lo tengo por aquí. Perdón, sí, Ángeles Orozco, Ángeles.
Según lo que apunté, me da pena. Permítame. Sí. A ver, en lo que piensa Ana Paulina, cuando paso así la presentación, ¿ya se ve que la paso? ¿O todavía no? No se ve en pantalla completa, pero sí se ve en la presentación. Bueno, la pantalla. Pero pasa la diapositiva, ¿o no? No, está en la de cómo estudiarías los sonidos del lenguaje. La pregunta nada más. Ahora sí, profe. Ahí ya puse la imagen, entonces dime. Ana Paulina. Ay, ya estaba hablando y cerré mi micrófono, perdón. A ver, sí. Producen un intercambio entre dos o más participantes que intervienen en los elementos que conforman el circuito. ¿Qué más? La comunicación puede ser inmediata o diferida. ¿Diferida? No sé si lo escribí bien. ¿De dónde lo estás leyendo? Porque eso no lo vemos. Pues aquí de internet. Exactamente. ¿Y qué vimos en la clase? Profe, es que no pude entregar el documento. Pero no me quiero quedar sin participar. ¿Entregar el documento? ¿Cuál documento? La tarea, vaya. Pero la tarea trataba sobre el circuito de la comunicación. Sí, ¿no? Es que no pude verlo por problemas personales. Una disculpa. Vale. ¿Cabello Ávila? Aquí estoy, profe. Circuito de la comunicación. ¿Y por qué? Vaya, se lo estamos definiendo porque es importante para lo que comenzamos a ver la sesión anterior. Háblame de los 5 momentos del circuito de la comunicación que distinguimos. Bueno, primero sería la codificación del medio. La codificación del medio. ¿Ok? Ajá, el mensaje. Después sería por dónde se emite, o sea, por dónde se transmite, de que, pues sí, el medio, pues. Después sería, espérenme. Ay, se me trabó. El medio. Después cómo se recibe el medio y después cómo se decodifica. Y a ver, y de todo lo que me acabas de decir, dame los 5 momentos que identificamos. Cada uno tenía un nombre e identificamos 5 momentos del circuito, incluso 6 podríamos hablar, aunque hay 2 que van juntos. ¿Cuáles serían esos 5 momentos? Codificación, transmisión, decodificación, emisión y recepción. Codificación, transmisión es un momento o más bien lo definimos como un conjunto de elementos. Sería un conjunto de elementos, ¿no? ¿Qué incluye qué? Pues, no sé. A ver, los que siguen después de transmisión, ¿qué me dijiste? Decodificación. Ok, después. Pues es la emisión y la recepción. Ok, me estás dando los 5 elementos efectivamente. Solo te hace falta escribirlos de una mejor manera. La codificación y la decodificación, ¿qué tipo de procesos son? No recuerdo.
¿A qué nos referimos con emisión o momento de la emisión? Pues el proceso en donde ¿cómo se llama? Se realiza o como, ay, ¿cómo lo explico? Este, donde, ay, es que se me fueron las palabras, donde pues sí, realiza el mensaje o donde es que no me sé explicar, profe. Ujú. ¿Y el momento de la recepción? Es cuando pues llega el mensaje al receptor, o sea, pues sí, llega. ¿Y cuál sería la diferencia entonces entre decodificación y recepción? La decodificación es como encontrar lo que significa, o sea, literal es encontrar el significado y la recepción es nada más recibirlo, ¿no? Ok, más o menos, ahí vas. Castillo Galnares. Sí, aquí estoy. ¿Y qué más agregarías a lo que acaba de decir tu compañera? Bueno, que la codificación es un proceso psicológico que el cerebro hace para, pues, codificar el mensaje para saber qué es lo que quiere transmitir. La emisión es un proceso de transformación donde el aparato articulatorio pues lo crea, es decir, sí, para decirlo, vaya. Si en este caso estamos hablando de manera oral. El medio es por donde envíe para transmitir el mensaje, que serían, hablaba en la clase de las ondas sonoras que viajan en el aire. Y el canal es por donde viaja el medio. Dice que llegan al receptor, pues cuando recibe las ondas sonoras en el órgano auditivo. Y la recepción... ¿Cómo? ¿Codificación qué sería? Me dijiste emisión, pero ¿codificación qué sería entonces? La codificación. Sí, el proceso psicológico. ¿Para qué? Es lo que hace el cerebro. Mencionamos que eso pues sí lo hace en un cuestión de milésimas de segundo, ¿verdad? Donde el cerebro hace este proceso psicológico para codificar el mensaje, para generarlo. ¿Recepción? Recepción es el proceso el proceso receptivo que hace el oído al escucharlo, por ejemplo. Perfecto, exactamente. Tenemos esos 5 elementos del circuito de la comunicación. Hay que estudiar, chicos, porque si no, les digo, el problema no es las participaciones, yo los paso y ustedes me dicen, no sé, ok. El problema es el examen. Codificación, emisión, medio, recepción y decodificación. Y un poco la pregunta que le hacía la compañera, la transmisión engloba el medio y el canal, ¿no? Y como bien acaba de describir Yasmín, esos serían los 5 elementos del circuito de la comunicación. Procesos psicológicos como la codificación y la decodificación, un proceso articulatorio, que es un proceso transformativo, porque lo que codificamos lo transformamos en lenguaje a través de la articulación, las ondas sonoras que transmiten ese mensaje codificado, el canal que sería el lugar por donde viaja el medio, en este caso el aire. Luego tendríamos la recepción, que solamente se basa en la recepción auditiva, y la decodificación como un proceso psicológico. Efectivamente, muy bien, Yasmín. Castillo Morales. Sí. De esos 5 momentos del circuito del habla, ¿cuáles contemplan los estudios fonéticos y por qué?
Perdón, ¿se cortó cómo? De esos 5 momentos del circuito del habla, ¿cuáles sí son objeto de los estudios fonéticos? Pues todos, ¿no? ¿Perdón? A ver, espera. Incluso lo planteé como preguntas. Cada uno de esos momentos nos impone una pregunta. ¿Y cuáles serían las preguntas relevantes para los estudios fonéticos? Ay, profe, es que yo venía en carretera cuando hice eso. A ver, todos tuvieron una semana para repasarlo, entonces teóricamente todos lo repasaron. ¿No lo repasaste? ¿Sería percepción y emisión? ¿Solo recepción y emisión? Percepción La y fonética emisión. que comenzamos a ver primero, ¿cómo se denominaba? ¿La qué? El primer tipo de fonética o la primera subdivisión de la fonética que comenzamos a revisar, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, profe. Ok. No te preocupes. Vamos con... Rayas Juárez. Ok. ¿Cuáles serían los 3 momentos del circuito de comunicación de los que se encarga la fonética? Sácala. A mí no me gusta que me terminen el entonces. No sé, la verdad no recuerdo. ¿No recuerdas las preguntas? ¿Tampoco? Ok, no te preocupes. Piña Amador. Yo. ¿Cuáles son los 3 momentos en los que se enfocan? Es cómo se emite el medio, o sea, la emisión. ¿Qué es el medio? Y cómo se recibe el medio. Ok, vimos 2 tipos de fonéticas. ¿A cuáles de esos momentos se referían? A la fonética acústica. ¿Que se refiere a cuál de esos elementos? Bueno, aquí tengo de que estudia los componentes de la onda sonora de los sonidos articulados para determinar cuáles de estos componentes son imprescindibles para reconocer como tal un sonido del lenguaje. Y si estudia eso, entonces, ¿cuál de los 3 momentos está estudiando del circuito del habla a la fonética acústica? De la recepción, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice la primera parte de la definición? Los componentes de la onda sonora. Estudia los componentes de la onda sonora de los sonidos articulados. Y cuando estamos en esa parte de la definición, ¿a qué se refiere? Al medio, ¿no? Por lo de las ondas sonoras. Exactamente, ¿no? Al medio. La segunda que comenzamos a ver y que fue donde nos quedamos, ¿cuál sería? ¿Cómo se llama la segunda? Fonética perceptiva o auditiva. Ok, y entonces se refiere a qué momento del circuito del habla? Esa sí sería la recepción, ¿no? Exactamente, la recepción. Tenemos efectivamente que cada uno de estos elementos nos lleva a un tipo de pregunta
La primera pregunta sería ¿cómo se codifica el medio? Que se refiere al proceso de codificación. La última sería ¿cómo se decodifica el medio? Que se refiere a los procesos de decodificación. Como habíamos quedado que son procesos psicológicos, estas preguntas no interesan de manera inmediata a la fonética, sino a la psicolingüística. Y nos quedamos con las 3 preguntas restantes relacionadas con los otros momentos del circuito del habla. ¿Cómo se emite el medio? Con la emisión. ¿Qué es el medio? Con la transmisión. ¿Y cómo se recibe el medio? Con el proceso de recepción. Y habíamos comenzado efectivamente con la fonética acústica. Muy bien. ¿Volver a Holguín? Profe, ¿Sí? perdón que le interrumpa, ¿podría repetir nuevamente lo de las preguntas? Nada más la segunda. Lo de qué es el medio. ¿Qué es el medio? Se refiere al proceso de transmisión porque nos está preguntando sobre el medio. Habíamos dicho sobre ondas sonoras o en el caso de la lengua escrita las grafías, en el caso de la lengua de señas los movimientos, etcétera, ¿no? El tipo de medio que utilizamos para realizar la transmisión del mensaje. Okay. Gracias, profe. Por eso, ¿qué es el medio? Y luego, ¿cómo se recibe el medio? ¿Volver a Holguín? Ah, no, perdón, Volver a Holguín no está. No, disculpen. Pérez Zavala. Sí, aquí estoy. Háblame de qué es el sonido desde la perspectiva acústica. Yo creo que... A ver, ¿desde la perspectiva acústica o desde la fonética acústica? Desde la fonética acústica, ¿cómo definiríamos el sonido? Bueno, es como un conjunto de vibraciones ¿Qué más? que van a alterar al aire y, o sea, nuestro cerebro lo decodifica y, bueno, y pues estas vibraciones del sonido son percibidas por los órganos de la audición. Ok, así como me lo estás comentando, incluso en el video que vimos se habló un poco de esto. ¿El sonido entonces existe fuera de nosotros o es un producto de nosotros? ¿Es un producto que realizamos nosotros o es algo que existe fuera de nosotros? Yo creo que es algo que existe fuera de nosotros. ¿El video decía eso? Mm, ¿El sonido como tal está fuera de nosotros? no, porque nosotros somos quien lo percibimos. Ok, exactamente, ¿no? Desde la perspectiva de la fonética acústica, vamos a tener que el sonido es un conjunto de vibraciones que alteran el aire y cuya decodificación es efectuada por nuestro cerebro en cuanto estas vibraciones son percibidas por los órganos de la audición. Y esto lo habíamos visto un poco con relación al video documental que revisamos. El sonido no es que exista fuera de nosotros, porque lo único que ocurre en el ambiente son las vibraciones del aire, y esas vibraciones de aire se convierten en ruido, en sonido, cuando nuestro cerebro procesa las variaciones del aire que nuestro oído comienza a recibir, ¿vale? Ok. Robles Rodríguez. Sí. Los componentes de la onda sonora. Son ciclo, periodo, frecuencia, amplitud e intensidad. Explícame ciclo. El ciclo es el trayecto de ida y vuelta de una onda antes de regresar al punto de partida. ¿Eso qué quiere decir?
Porque sí, pero me lo estás leyendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Explícame. Incluso, ok, para que se te haga más fácil, compártenos la pizarra Ajá. y dibuja una onda. A ver. Permítame. Ujú. ¿Cómo es? ¿Compartir pantalla? No, compartir la pizarra. Si tú vas a esta parte, Ajá. perdón, no, ya quité lo de mi pantalla, déjame la comparto. Si tú vas a estos 3 puntitos, si no me equivoco, no es aquí, espérame. Ah, ok, ya vi. Hay alguna parte en donde dice compartir pizarra. Como casi no lo ocupo aquí, no sé dónde está. No, ya. Creo que ya, ¿no? Sí. Ah, está en la propia parte de compartir, ¿no? Donde dice Microsoft Whiteboard. Sí, está cargando. Comparte la pizarra porque no vas a utilizarla solamente tú. Okay. Creo que ya. O por lo menos no en principio, vamos a ver. Dibuja la onda. No sé cómo usar esto, profe. ¿Mande? No sé cómo usar esto. Aquí donde están los lapicitos, o más te la dibujo. Tú ocupas el lapicito y luego ya puedes dibujar. ¿No? Está chueca y todo, pero no servirá. A ver, explícame qué es un ciclo. Utiliza un color rojo. Creo que puedes cambiar el color, solamente que no estoy seguro cómo. Sí, si le das clic ahí te aparece el color. A ver, está cargando. Ok. Explícame qué es el ciclo. Pues el ciclo es todo ese movimiento, ¿no? ¿Todo eso? O sea, bueno, toda la onda. ¿Toda esa onda es un ciclo? ¿Qué dice la definición? Dice, trayecto de ida y vuelta de una onda antes de regresar al punto de partida. Ok, ¿dónde estamos aquí en el punto de partida y cuál sería la ida y vuelta de esa onda? Ya. Sería aquí. ¿Este sería que el punto de partida? Punto de partida. ¿Y hasta dónde contaría como una onda? Hasta aquí, porque aquí termina. ¿Dónde? Acá. ¿Eso es un ciclo? Y si yo, por ejemplo, mi onda tuviera que continúa, incluso podríamos alargarla hacia aquí. Si yo tuviera la situación de que continúa hacia acá, ¿esto es un ciclo? Lo que acabas de señalar. No. Entonces, ¿cuál sería el ciclo? Sería esto. ¿Eso es un ciclo nada más? Bueno, todas las como montañitas. Ok, a ver, vamos a ver si alguien te ayuda. Sámano Hernández. Sí, aquí estoy. ¿Cuál sería el ciclo? El ciclo, con mis propias palabras. Si lo puedes señalar en el dibujo, estaría mucho. Ok.
Pues en el dibujo el ciclo sería por donde pasan las ondas de sonido, que son las curvas que tiene, por donde va pasando. Para mí ese sería el ciclo, de acuerdo a la definición. Señálame un ciclo en esa onda. Donde pasan la curva. Señálalo con color. Quiero que lo marques, pues. Ah. ¿Y cómo lo marco? No me sale como para ponerle. ¿Tienes los colores? No, es que no me sale la pantalla. O sea, sí la veo, pero no la puedo yo mover. ¿Los demás pueden editar? No, es que sale como la pantalla que está compartiendo. O sea, no la podemos modificar. Ah, no, pero, a ver, entonces tengo que dejar de compartir pantalla. Ya desaparece solo Ya. Ok. Sí, ahora sí. A mí todavía ya no me sale la pantalla. ¿No les aparece la pizarra? A mí no. A mí ya, profe. A mí sí también. A mí sí me deja, profe. A mí ya también. ¿No te deja a ti, Ali? No, yo no la puedo ver. Ok. A ver, no te preocupes. Si quieres A mí volver. me parece como que está cargando. Silva, doñate. A mí sí me parece bien. Silva, doñate. Silva, doñate. A la 1. Silva, doñate. A la 2. Ella es la que estaba en el hospital. O sea, No, Silva, doñate, Juan Diego. No estaba en el hospital. Porque era una chica la que estaba en el hospital. Silva, doñate. Además pasó asistencia. Entonces, teóricamente, tendría que estar aquí. Silva, doñate. A la 1. Silva, doñate. A las 2. Silva, doñate, Juan Diego. A las 3. Bueno, solo para comentar, ahorita igual si no de todos modos te aviso por WhatsApp, el compañero ya tendría 2 faltas, entonces con otra perdemos derecho a examen, ¿vale? Valencia Berecochea. Presente, aquí estoy. Marca un ciclo en la onda, por favor. ¿Con qué color? Con el que quieras, nada más que se vea. El ciclo es este trayecto, ¿no? ¿Vale? No sé si se ve. Ok, eso fue lo mismo que señaló tu compañera con anterioridad y comenté, vamos a ver si alguien te ayuda. ¿Quiere decir que ese es un ciclo? No es un... ¿Qué sería eso con relación a las otras definiciones? ¿O qué, no, o qué representaría eso que está ahí? Eso que acabas de señalar. De los conceptos que tenemos, ciclo, periodo, frecuencia, amplitud, intensidad, ¿qué es lo que marcaría ese color rojo? ¿No? No recuerdo. 10 Marina Ledesma. Sí, según yo lo que acaba de señalar es la amplitud, ¿no? ¿Eso qué? Lo que acaba de señalar en rojo es la amplitud de la onda, ¿no? ¿La qué? Es que como que se corta, hay un ruido extraño en tu micrófono. Amplitud, dijo amplitud, profe. Exactamente. Eso marcaría la amplitud, que es la distancia que hay entre el punto inicial. Todo esto representa el punto inicial, incluso le ponemos una I.
el punto inicial de la onda y el punto máximo de alejamiento de la onda. ¿Se aleja hacia allá o se aleja hacia acá? ¿No? Eso es lo que marcaría la amplitud. Ok, tú misma, Díez Marina, explícame cuál sería entonces un ciclo. Sí. Sería como de aquí, de donde inicia, luego baja y vuelve a iniciar acá, ¿no? Exactamente. Un ciclo sería esto. Vamos a la definición. Es el trayecto de ida. Trayecto, déjenme cambiar de color para marcarlo. Trayecto de ida y trayecto de vuelta. Aquí tenemos que considerar las dos amplitudes para regresar al punto de partida y recomenzar un nuevo camino. Aquí, en este punto, la onda está recomenzando un nuevo camino porque va a volver a recorrer el mismo... va a volver a recorrer la misma estructura sinusoidal, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un inicio de ciclo y un final de ciclo otra vez. Perfectamente bien. Ok. Díez Martínez, ¿verdad? Díez Martínez. ¿Alguien más estaba levantando la mano? ¿Por qué huyeron? No huyeron. Yo estaba levantando la mano, pero pues como que iba a decir lo mismo que mi compañera. Ok, entonces quédate, Mancilla Cots. ¿Mancilla? Sí, profe, aquí estoy. Frecuencia e intensidad. Frecuencia, yo puse el número de ciclos que producen por segundo. ¿Y qué me preguntó la segunda que era? ¿Intensidad? Periodo, te había puesto intensidad, pero mejor periodo, nos saltamos periodo. ¿Periodo? El tiempo que tarda en producirse el ciclo. Ok, explícamelo aquí. ¿Cómo marcaríamos aquí frecuencia y periodo? ¿O cómo lo reflejaríamos? Pues yo pondría que la frecuencia son como las onditas, como el número de onditas que tiene. A ver, márcalo con relación a un segundo. ¿Cómo podríamos marcar ahí un periodo y una frecuencia por segundo? O te ayudo yo. Supongamos que aquí tenemos el inicio y aquí tendríamos un segundo. Esto equivale a un segundo. ¿Qué es periodo y qué es frecuencia? Ah, ok, ya lo vi. Ya lo vi, es que estaba cargando todo cuando lo empezó a dibujar. Se está cargando todo. A ver, déjame borrar esa línea porque si estamos en periodo y frecuencia, ¿cuál sería nuestro punto de referencia para distinguir esos elementos? Yo ya te puse las marcas, ¿no? Solamente me tendrías que decir dónde estaría el periodo y dónde sería, y cuál sería la frecuencia. A ver, el periodo, pues no. Pues aquí es un segundo, yo creo que aquí sería como el periodo, porque aquí es como en lo que tarda en ir de un lado a otro. Y ya sabemos que es un segundo, entonces aquí sería el periodo. El periodo entonces equivale a cuántos ciclos por segundo de acuerdo a ese dibujo. No sé, profe. A ver, tú me dijiste que ibas a dar la misma definición de la compañera, ¿no? Ya quedamos que esto es un ciclo. Entonces, si yo te pregunto cuántos ciclos por segundo hay ahí, ¿cuántos ciclos hay? A ver.
¿No? No, ni idea. ¿Yamina Mancera? ¿Qué, profe? Galina Mancera, ¿no? Por ejemplo, esto va a ser un rayón, ¿eh? Esto vendría siendo el periodo. Entonces, en base a la gráfica que usted dijo del segundo, si todo esto es un segundo, entonces un periodo tarda medio segundo. Exactamente, ajá. Y la frecuencia vendría siendo el número de ciclos que tarda, que se producen por segundo. Entonces, ay, no lo borré, qué tonta. No te preocupes, ahorita lo... No sé si aquí se puede utilizar la estrategia del Common Z. No. Algo así, ¿no? Todavía quedó peor que hace un rato, pero algo así. Ok, gracias. Entonces, la frecuencia vendría siendo en sí, pues todo esto, y vendrían siendo entonces 2 ciclos por segundo. Exactamente. Tenemos una unidad de tiempo que sería un segundo. El periodo corresponde a lo que dura un ciclo. Entonces estaríamos a medio segundo. Un ciclo tarda medio segundo en realizarse. Y la frecuencia es el número de ciclos que se realizan en un segundo. Y sabemos que como esto es un ciclo, eso quiere decir que aquí tenemos 2 ciclos por segundo. El número de ciclos que se producen por el segundo de tiempo. Este es el periodo. Esto sería lo equivalente a la frecuencia, perdón, al periodo, y esto sería lo equivalente a la frecuencia. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? A los que participaron y a los que no participaron también. ¿Sí? ¿O no? Pues a mí se me complica mucho porque es tema de, como, siento que es como física, y yo no le doy para física. Sí, digamos que son como definiciones más bien un poco muy básicas en el sentido de que solo estamos trabajando conceptos, porque no estamos haciendo fórmulas matemáticas ni nada, porque no es motivo de la sesión. Pero tampoco es tan complicado, pero sí hay que estar como atentos, ¿no? González, ¿algo que quieras comentar? Sí, profe, es que me confundí un poco. Entonces, el ciclo es nada más como una ondita, una montañita, pues. No. ¿No? Cuando ustedes me están diciendo de lo de la montañita, es lo mismo que comentaron las compañeras al principio. ¿Esto sería un ciclo? Y la respuesta es, no, esto no es un ciclo. Esto es la amplitud, como había comentado también la otra compañera. Profe, no está escribiendo nada. No, sí está. Yo sí veo que está dibujando. Con el dibujo, por eso no sé si todos lo ven. Sí. Sí, amplitud solamente es esta parte. Esto es la amplitud y no, esa montañita no equivale al ciclo. El ciclo es todo esto. Vamos a decirlo de otra manera, 2 montañitas, una montañita hacia arriba y una montañita hacia abajo. Eso es un ciclo. Ok, profe, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Y el ciclo, aquí como tenemos un periodo de tiempo, solamente con las definiciones, ¿no? Un ciclo, ¿cuánto dura un ciclo? Medio segundo, y eso sería el periodo. ¿Y cuántos ciclos hay en ese segundo? Según la gráfica hay 2 ciclos, entonces eso equivaldría a la frecuencia. ¿Sí? No, porque si otra vez volvemos al asunto de las montañitas. Si ustedes me dicen, aquí la frecuencia es de 4 montañitas por segundo o 4 ciclos por segundo, eso es incorrecto porque no se mide así. Un ciclo es
la onda o la montañita hacia arriba y la montañita hacia abajo, eso es un ciclo. Entonces, no es solamente por la cantidad de montañitas o de amplitud de onda. ¿Sí o no? Lo que recomendaría es que volvieran a ver el video del que revisamos en esta sesión. ¿Vale? Para lo que ahora sí, ya no sé, es cómo dejar de compartir la pizarra. Se supone que si comparto mi presentación, ¿dejan de ver la pizarra? Te sigue viendo. Sí lo quitó, profe, por un microsegundo. Y luego regresó. Profe, si la persona que compartió lo tiene que quitar, ¿no? O no sé. Sí, no me aparece. Si comparto mi presentación, ¿dejan de ver la pizarra? No. Sí, ¿verdad? Sí, ya dejamos de ver la pizarra. Ok, vamos a regresar a la presentación. Aquí están los conceptos: ciclo, periodo, frecuencia, amplitud, intensidad. Y aquí teníamos la imagen, ¿no? Ya los revisamos, ya no vamos a regresar a ellos. Y solamente para una forma de definición del sonido lingüístico, ¿cuál sería? ¿O cuál sería la característica de un sonido lingüístico? ¿Moreno Escalona? Sí, profe, aquí estoy. Ajá. ¿Cuál era la pregunta? Distinguimos dos tipos de ondas en la sesión anterior. Incluso también en el video habían distinguido dos tipos de ondas. ¿Cómo se le denomina a este tipo de onda que acabamos de describir? ¿Tiene que ver de lo del sonido lingüístico? Ajá, porque justamente vamos hacia allá. Ok. Bueno, aquí yo tengo también que es bueno, aquí está la frecuencia fundamental. Antes de pasar, ¿cómo definimos una onda? ¿Una onda lingüística es como esta onda? Ajá, sí. ¿Exactamente igual a esa onda? No sabré cómo diferenciar una de otra. Me estabas hablando de que el sonido lingüístico tiene una frecuencia fundamental y además tiene formantes, ¿no? Sí. Cuando hablamos de esos dos elementos, ¿todos esos elementos responden a una onda de esta naturaleza? Una como la que está ahí en la imagen. Yo podría decir que sería una forma diferente. ¿Y cuál sería? ¿Por qué sería una forma diferente? Acuérdate del ejemplo que ponen en el video de la cuerda del violín. ¿Qué ocurre con la cuerda del violín? Produce diferentes, bueno, los sonidos y las vibraciones son diferentes por el mismo sonido que produce. Y entonces, ¿qué tipo de onda forma una cuerda de violín? ¿Es una onda como esta? ¿Así como la que está en la imagen? No, es diferente, pero no me acuerdo cómo era, pero es, o sea, no es como esa. Ok. ¿Montano Moreno?
Es la misma, es la misma onda, la onda lingüística que esta de aquí. Ya, creo que ya se me escucha, ¿sí? Ay, creo que es que sí me acuerdo que nos puso en el mismo video, sí es el video que me acuerdo, que incluso nos había puesto 2 ejemplos y que nos ponía uno que eran como, creo que era más agudo. Yo no sé si yo estoy más lejos de lo que estamos viendo ahorita, pero creo que sí, ¿no? Porque también era como que entre más agudo, algo así decía el video, entre más agudo como más onda. O ando muy lejos. El problema es que me estás hablando de otra cosa, no de la onda de la que estoy preguntando. A ver, Méndez García Rodrigo. Mandé, profe. ¿La onda sonora de un sonido lingüístico es igual a esto? ¿A cuál? ¿A la que está ahí en la presentación? Ajá. La onda sonora. Pues sí, no, porque prácticamente sería un ciclo. Regresamos al asunto de la cuerda del violín. ¿Qué pasaba con la cuerda del violín? Pues sería como un vibrato, profe. O sea, sí. Bueno, si a mí me lo pregunta, pues yo pienso que es como un tipo ciclo. No sé la verdad. ¿Saman o Mariana? A ver, García Saman. Que decía que el sonido lingüístico es una onda compuesta, o sea, que es como el producto de varias ondas, ahí nada más hay una. Exactamente. El sonido lingüístico es una onda compuesta, es decir, es el resultado de la adición de un número de varias ondas simples. Era un poco lo que veíamos con el asunto de la cuerda del violín y nos decía, la cuerda del violín vibra a una frecuencia, toda la cuerda vibra a una frecuencia. Y le podemos llamar la frecuencia fundamental o la frecuencia F0, porque es la frecuencia más amplia de toda la cuerda del violín. Pero sucede que determinados tramos de la cuerda del violín vibran a su propio ritmo. Y aquí formaba las ondas, ¿no? Lo voy a hacer así porque es más fácil. Y decía, por ejemplo, si tú divides esa cuerda en 3, te darás cuenta que cada una de esas partes en la que divides la cuerda vibra a su ritmo, vamos a decirlo así, con relación a la F0. Entonces aquí tendríamos una frecuencia, una frecuencia X. Y a esto se le llaman armónicos. Lo que ocurre con el sonido lingüístico es exactamente lo mismo, porque vamos a tener una onda compuesta en donde las vocales van a generar una frecuencia fundamental y armónicos. Y como les explicaba, el asunto de la frecuencia fundamental y los formantes tiene que ver con el tipo de frecuencias de los armónicos que las cavidades articulatorias van a potenciar cuando emitimos un tipo de sonido lingüístico. Y no me va a salir la onda, pero habíamos visto cómo las ondas compuestas tienen una forma completamente diferente al tipo de las ondas simples, porque podemos tener ondas que tengan esta característica y que no son iguales a estas. Esta es una onda simple y esta es una onda compuesta porque sería la suma de varias ondas simples. Esto hay que recordarlo. Y las varias ondas simples van a ser la frecuencia fundamental y los armónicos, y cuando realizamos la articulación del sonido, las cavidades articulatorias van a potenciar determinadas frecuencias de los armónicos, y eso es a lo que se le denomina formantes, la potencialización de esas frecuencias
en las cavidades de resonancia, ¿sí? Y habíamos visto este ejemplo, nos lo vamos a saltar, ya no tiene ningún caso que veamos eso, no vendrá tampoco necesariamente en el examen, solo para recordar. Ok, ¿quién participó ahorita? Perdón. García Samano, ¿verdad? Sí, profe. González Murguía. ¿Sí? Háblame un poco de la fonética perceptiva. ¿Qué vimos sobre ella? Estudia los mecanismos por los que un hablante oyente percibe los sonidos del lenguaje como tal. Exactamente. Aquí nos quedamos en la definición porque justo nos quedamos en esta parte de la presentación, ¿no? Se interesa por estudiar los mecanismos por los que un hablante, o se interesa, déjeme anotar. Se interesa por estudiar los mecanismos por los que un hablante oyente percibe los sonidos del lenguaje como tal, es decir, como constituyentes de un sistema que permite la comunicación y permite dar seguimiento a estos tres situaciones o factores de la percepción. ¿Cómo es que el sujeto recibe las impresiones auditivas? ¿Cómo es que el sujeto reconoce esas impresiones auditivas o cómo las transforma para generar, para generar elementos o para entender que esa perturbación sonora es un sonido y además es un sonido lingüístico? Y luego, cómo se le dan significado a esas impresiones auditivas, que eso ya sería cuestión de la psicolingüística, pero a veces la fonética perceptiva logra llegar a esos puntos. Ya habíamos hablado de estos procesos de recepción sonora, el oído como un resonador de la percepción, porque al final del día es una cavidad a la que van a llegar las ondas sonoras y van a resonar en ese aparato. Y para filtrar frecuencias. Ahorita vamos a ver un video de a qué nos referimos con eso. El proceso de conversión de la señal auditiva en señal eléctrica, cómo llega al oído y se convierte en una señal eléctrica para llegar al cerebro. Y el entramado nervioso que llega al cerebro y que permite la decodificación, porque claro, se transmite la señal eléctrica, pero luego esa señal eléctrica debe transformarse en un elemento de la conciencia o en un elemento significativo. Se interesa por estos otros puntos que pasamos de forma muy rápida. La frecuencia, es decir, desde qué frecuencias podemos escuchar hasta qué frecuencias podemos escuchar y cuáles no. Lo que decía aquí, podemos oír sonidos desde los 20 a los 30 Hz, es decir, 20-30 ciclos por segundo, hasta los 20.000 ciclos por segundo. Pero somos especialmente sensibles a los que se sitúan entre los 2.500 y los 5.000 Hz, o dicho de otra manera, las que se sitúan entre los 2.500 ciclos por segundo y los 5.000 Hz. Ya habíamos visto esta tabla y era lo que explicábamos, ¿no? Debajo de esa frecuencia están los infrasonidos que nosotros no podemos escuchar. De hecho, muchos animales utilizan este tipo de comunicación o los ultrasonidos. Sabemos que los delfines y todos estos animales producen sonidos que nosotros no escuchamos, los murciélagos también. Y nuestro umbral de audición está en esta cantidad de ciclos por segundo. También el asunto de la intensidad, déjenme ver quién me habla. Ustedes me están hablando, pero acuérdense lo que dijimos de las participaciones. No les pongo participaciones nada más por hablar. Hay que estudiar para tener la participación. Intensidad, nuestra capacidad para percibir la intensidad crece más de 100 veces a partir del umbral de audición, desde los 0 decibeles hasta los 110 decibeles, es decir, podemos escuchar sonidos que van desde los 0 decibeles hasta los 120 decibeles, son tolerables para nuestros oídos, pero de aquí para arriba nos empiezan a doler los oídos. Cuando pasamos los 120 decibeles, nuestra audición comienza a sufrir estragos por la intensidad del ruido. Duración, solo hay un límite inferior, el sonido lingüístico más breve
puede oscilar entre los 10 y 40 microsegundos. Es decir, ese es el sonido lingüístico más pequeño que podemos percibir. Y de ahí en adelante, entre más dure el sonido del habla, evidentemente lo vamos a escuchar más. Pero hay sonidos que, de hecho, ni siquiera podemos producir ese tipo de sonidos. Y aquí es donde tendríamos la gráfica de la que les hablaba, ¿no? Entre estos hercios y entre estos decibeles tenemos el campo de audición humana que estaría marcado por todo este gráfico. Y en medio, como bien dice aquí, entre los 2500 y los 5000 hercios, aquí tenemos 2000, por aquí tenemos los 5000, aquí ya la gráfica se va a otro lado, pero aquí tendríamos los 5000 y los 2500 hercios. Tenemos el área de la conversación, campo de la audición humana, en donde escuchamos los sonidos de la conversación. Y aquí fue donde nos quedamos. ¿Cuál sería la conexión entre la producción y la percepción? A nivel evolutivo, el sistema auditivo precede en millones de años al aparato fonador. Y eso lo sabemos incluso por los animales. Los chimpancés, los monos de los que descendemos genéticamente, escuchan, pueden producir sonidos, pero no necesariamente pueden articularlos. Entonces, pueden escuchar, etcétera, y lo mismo ocurría con los seres humanos antes de que pudieran comenzar a articular el sonido. Se podía escuchar, podían emitir ciertos sonidos, pero no habría un control del aparato fonador. Entonces sabemos que a nivel evolutivo el sistema de audición es antes que el aparato fonador, por lo que es plausible que las adaptaciones del aparato fonador respondieran a las restricciones que el aparato auditivo imponía. Porque claro, el aparato fonador tiene que producir sonidos que seamos capaces de escuchar. No va a producir infrasonidos ni ultrasonidos porque no somos capaces de escuchar esas cosas. Entonces nuestro aparato fonador seguramente evolucionó y es algo que todavía se discute, veremos. Tengo 2 documentales, no vamos a ver los 2 porque si no se nos va a ir el curso. Vamos a ver solamente uno, pero el aparato fonador evoluciona de acuerdo a las capacidades que tiene el oído de percibir los sonidos. Es un poco como los animales, ¿no? Su tipo de comunicación para los que utilizan infrasonidos o ultrasonidos es porque su oído o los mecanismos que utilizan para percibir esa vibración de ondas, porque otra vez volvemos a lo mismo. Por ejemplo, los murciélagos perciben las ondas a través de su cuerpo, no necesariamente a través de un sistema auditivo. Entonces, no todos lo perciben de la misma manera, aquí es donde vemos que el sonido es una construcción psicológica de los seres humanos. Evoluciona el aparato fonador de acuerdo a la capacidad auditiva que tenían nuestros antepasados en este aparato auditivo. A nivel de adquisición, vamos a ver este video sobre los bebés. Se presume que los bebés están predispuestos a distinguir los estímulos sonoros de cualquier lenguaje natural. En muchos sentidos se habla de que la manera en que un niño adquiere el lenguaje es una reproducción de los millones de años que nos costó a nosotros adquirir la lengua. Porque los niños, en un periodo de tiempo relativamente corto, desde antes de nacer hasta los 7, 8 años, en cuando comienzan ya a dominar todos los niveles de la lengua, están reproduciendo lo que nos tardamos millones de años como especie en dominar el sistema lingüístico. Vamos a ver ese video con relación a la adquisición. Con el paso del tiempo, evidentemente los niños, también veremos en ese video cuándo ocurre este proceso, pero en un determinado momento de ese proceso de adquisición, los niños especializan su capacidad auditiva para solamente percibir los sonidos de su propia lengua. Ahí es donde nos vamos a encontrar con los problemas de cómo se aprende una segunda lengua y discutiremos eso cuando terminemos de ver ese video. Y luego también se preocupa, o la fonética acústica se preocupa mucho por este hecho, o es algo que evidentemente sobresale,
el sistema lingüístico está sujeto a una automonitorización, porque cuando yo hablo me estoy escuchando, y entonces yo mismo estoy autorregulando la manera en la que estoy produciendo el sonido. Me estoy dando cuenta si produzco muletillas, me estoy dando cuenta si dejo de pronunciar una consonante, si dejo de pronunciar una vocal, si estoy utilizando un determinado tono, etc. Y yo mismo retroalimento, porque me escucho, tanto internamente como externamente, escucho lo que estoy produciendo y puedo retroalimentar mi capacidad lingüística. El lenguaje también responde a una doble presión en cuanto a la producción y la percepción. Esto también es muy importante y quizás es uno de los conceptos más complejos, porque de aquí se deriva, para los que ya hicieron la lectura de las siguientes presentaciones, de aquí se deriva la distinción entre fonema y alófono, ¿no? O más o menos aquí es donde en este rubro es en donde se puede distinguir esa distinción. Esa diferencia. La producción en general debe ser lo más fluida y fácil posible, es decir, yo cuando produzco lengua, yo quiero que mi producción sea fluida y se me facilite, no quiero que me cueste trabajo, sino que sea fácil pronunciar y que vaya fluyendo la comunicación. Sin embargo, también estoy consciente de que para que ustedes me entiendan, yo tengo que articular de la mejor manera posible, es decir, tengo que forzar a mi aparato articulatorio para producir los fonemas de forma nítida. Eso es un choque, porque cuando yo trato de producir los fonemas de forma nítida y bien pronunciados, generalmente mi fluidez y la facilidad con que yo hable va a disminuir, porque voy a estar cuidando mucho más la pronunciación y entonces voy a hablar más lento. Pero si yo voy muy rápido y voy de manera muy apresurada hablándole bla, 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 mi lengua empieza a tartamudear y empieza a dejar de pronunciar adecuadamente los fonemas. Y es ahí cuando comienza a haber variación lingüística en las lenguas. Y ese choque entre esas dos capacidades o entre esas dos necesidades comunicativas, que yo hable de manera rápida y fluida, pero mantener la nitidez para que ustedes puedan seguir entendiendo lo que yo estoy diciendo, es lo que en muchos sentidos generan los cambios lingüísticos, que es algo de lo que ya hablamos en la primera presentación. Entonces, la conexión entre producción y percepción siempre es muy evidente. Lo que ocurre en el medio es un poco más controlable en términos científicos, porque evidentemente podemos controlar más el estudio de la onda sonora, pero también es muy importante lo que ocurre con los procesos de emisión y de recepción. Cómo los adquirimos, cómo nos retroalimentamos, etc. ¿Qué debemos considerar con relación a la fonética acústica? Estudia los rasgos distintivos desde la perspectiva acústica. Claro, nos va a decir, la frecuencia fundamental, además de los formantes, ¿tienen algún papel en la percepción del sonido? Sabemos que sí, porque la variación de frecuencias va a producir distinto tipo de reacciones en el órgano auditivo y entonces se va a generar la distinción entre fonemas, aunque también sabemos que va a haber una filtración de frecuencias cerebrales, porque, por ejemplo, los fonemas del chino no van a ser, o lo que ocurre con las lenguas que están estudiando, francés e inglés, va a haber fonemas, va a haber determinados elementos sonoros que ustedes en un primer momento no pueden filtrar, porque su cerebro no está acostumbrado a filtrar ese tipo de frecuencias, ni de formantes, ni de nada por el estilo, ni de armónicos. Es decir, su cerebro no está capacitado en un primer momento, porque ustedes son hablantes nativos del español, a determinar o a filtrar determinadas frecuencias que necesitan para poder entender el otro idioma. Entonces sabemos que los rasgos distintivos sí inciden en la manera en que percibimos los sonidos. ¿Cuáles son los grados de intensidad y duración que podemos percibir? Es un poco lo que ya vimos. Juegan un papel en la comunicación, también sabemos que juegan un papel en la comunicación. Si yo subo mi tono o lo bajo y comienzo a susurrar, va a haber un tipo de interpretación distinta que ustedes van a dar
a esos cambios de intensidad, y eso lo vemos claramente en los fenómenos de la entonación, la acentuación, los ritmos, la música, etcétera. Siempre que hay variación de intensidad y de duración, hay generalmente un sentido o significado en ese tipo de variaciones. En esencia, buscan dar sentido al modo en que la fonética acústica busca dar sentido al modo en que la impresión acústica, lo que yo percibo en mi oído, que recibe nuestro cerebro, se convierte en un sonido fonético o fonológicamente relevante, fonética o fonológicamente relevante para una lengua en particular. Era un poco lo que yo les comentaba. Sonidos hay muchos. Yo estoy hablando y pueden estar escuchando al de la basura, pueden estar escuchando a mi perro, pueden estar escuchando al de los tamales, pueden estar escuchando a yo, por ejemplo, ustedes participan y pueden escuchar las cucharas que a veces chocan en la mesa, a su mamá que está hablando, a su papá que está hablando, pero sin embargo yo sé que la direccionalidad de mi atención debe estar en lo que ustedes están diciendo. ¿Cómo reconozco yo los sonidos lingüísticos de todo ese ruido que se me presenta de fondo? También de eso se encarga la fonética acústica. Se debe recalcar el hecho de que ambas trabajan, tanto la fonética acústica como la fonética perceptiva, en niveles un tanto diferentes. La acústica trabaja solo con el material sonoro del lenguaje, porque solamente estudia los componentes de la onda, mientras que la perceptiva trata de dar cuenta de los procesos de percepción de ese material sonoro. Esto es muy relevante, tiene que quedar clara esa diferencia. Lo vimos y por eso la introducción con relación al circuito del habla, porque tenemos diferentes momentos del circuito del habla y cada una de estas fonéticas se encarga de estudiar diferentes momentos de ese circuito del habla, ¿vale? ¿Tienen alguna duda con relación a lo que hemos visto hasta ahorita? A ver, primero hablen ustedes. No sé si tengan alguna duda. ¿Duda, comentario? ¿Nada? Todo bien. Bueno, yo sí les tengo que comentar. Chicos, estudien. Porque lo vimos la sesión pasada, yo sé que a veces es muy difícil porque tenemos 4 horas de corrido y no necesariamente estamos acostumbrados a estar todo este tiempo dedicados a una sola cosa, pero es muy importante que se estudien estos contenidos porque vendrán en el examen y si no lo saben responder, ahí va a ser el problema. Y nada más para que quede constancia. No solamente se los expongo, sino que además realizo siempre este ejercicio de retroalimentación para que ustedes puedan procesar la información y ustedes mismos puedan explicar lo que teóricamente están aprendiendo. Pero si ustedes no realizan o no le dedican un espacio a realizar su estudio de lo que vimos en la sesión, a lo mejor escuchando otra vez la clase, descargando el audio, qué sé yo, esto no va a funcionar. Y yo, como les dije en un principio, con relación a las calificaciones, yo sí tengo índices de reprobación por justamente este tipo de situaciones. Ahí están los contenidos, ustedes teóricamente los estudian, pero si no lo hacen, el problema viene con la calificación final, ¿sí? Entonces, nada más lo dejo ahí de tarea para que ustedes tomen conciencia de esto y, por favor, no echen en saco roto lo de tratar de mantener una dinámica de estudio. Vamos a ver un primer video que está relacionado con cómo se percibe el... Déjenme ver, me está pidiendo que instale un controlador para compartirles el sonido. Ok, creo que ya. ¿Ya ven la página de YouTube? Ya. Sí, profe. Ya, profe. Sí. Los oídos están activos constantemente. ¿Me escucha?
¿Bien? Sí, sí se escucha. Se escucha bastante bien. No sé si solo soy yo, pero ya no se escucha. Profe, no se oye. No, profe, ya no se escucha. Yo tampoco lo oigo, profe. Se escuchó y luego ya no. Profe, no se escucha. Creo que el profe no nos escucha. No, yo creo que no. No. Pero ya le mandé mensajito. Tampoco lo ha visto. Voy, espérame, es que fui al sanitario. No se escucha, a ver otra vez. A ver, ¿ya se escucha? Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad. Sí, ya se Sí, ahora escucha. sí se escucha, profe. Sí, profe. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua.
En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen 3 tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Vamos a ver otro que es de la misma temática, pero tiene, digamos, está describiendo el mismo proceso, solamente es para que quede claro y lo vean en otro gráfico. Esperen. Esperen que no quiere cargar. Lo voy a actualizar. No quiere cargar. Bueno, chicos, esperen un momento. No lo quiere reproducir y no sé por qué. Ok, bueno, déjenme intentar arreglar esta situación y vamos al descanso. A la 1:05 comenzamos otra vez, ¿vale? Sí, profesor, gracias. Sí, profesor, gracias. Sí, profesor. Tal vez si no funciona, tal vez alguien más lo puede compartir Sí, en pantalla, no sé. Estoy en lo que van al descanso, lo voy a reiniciar para ver si se arregla el problema, ¿vale? Ahorita nos vemos.